Entonces, continuando con la parte 5, dentro de la modulación de la respuesta inmune materno-fetal, vamos a tratar estos 6 puntos. El primer punto es la expresión del FAS y del FAS ligando. La apoptosis o muerte celular programada se ha propuesto como mecanismo de defensa del tropoblasto frente al sistema inmune. La apoptosis de las células T y otras células se puede activar a través de un mecanismo que explicamos mejor en esta animación. Vamos a ver que la expresión del FAS en una célula target y la expresión de un trímero ubicado generalmente en las células T, que es el FAS ligando, ambos derivados de la familia de factor de necrosis tumoral, al unirse va a permitir la unión de los dominios internos del FAS, y estos dominios internos también llamados dominios de muerte, van a poder unirse a otros dominios internos que tienen dominios FAT. Estos dominios FAT van a poder activar a una serie de procaspasas, empezando por la procaspasa 8. Estas caspasas van a activar a otras procaspasas de tal manera que va a darse la activación de una serie de cascada de procaspasas a caspasas, terminando finalmente en la activación de la procaspasa 3, como observamos aquí, ¿no? La procaspasa número 3 va a activarse al unirse a estas anteriores procaspasas, va a poder degradar una proteína que se llama ICAT. Esta ICAT que mantenía unida que se mantenía unida a una DNasa va a quedar libre y esta DNasa va a poder ingresar al núcleo y degradar el ADN como estamos observando, de tal manera que se va a poder dar la apoptosis, ¿no? Entonces, el FAS ligando, que es un péptido de membrana que se expresa en el citotrofoblasto, en el sincitio trofoblasto, en la decidua, y el FAS que se expresa en los linfocitos, al unirse al FAS ligando, va a desencadenarse una cascada de las caspasas en los linfocitos activados, sufriendo de esta manera la muerte celular y protegiendo de este modo del ataque inmune de las células T. Ahora, los linfocitos apoptósicos o los restos apoptóticos son rápidamente eliminados por los macrófagos y de esta manera también se protege de la inflamación que podría generar estos restos apoptóticos, ¿no? El segundo punto es los productos de indolamina 2,3 dioxigenasa. Esta indolamina 2,3 dioxigenasa, también llamada IDO, es una enzima que actúa catabolizando el triptófano a nivel placentario, como observamos en la siguiente imagen. Es producida por los macrófagos y el sincitio trofoblasto tras ser estimulada por una serie de factores estimulantes de colonias u otros productos de activación, ¿sí? Que al final van a inhibir la proliferación de las células T. Se habla de la respuesta inflamatoria mediada por los linfocitos T y también por la activación del complemento. Entonces, ¿qué papel va a cumplir la expresión de este IDO? Va a ser suprimir la inmunidad mediada por los linfocitos T, así como también la activación de ese complemento, ¿sí? Para que no se active el proceso inflamatorio. Se ha visto que este IDO entonces va a participar en la generación de células TREG, ¿sí? Y la inhibición de las funciones de los linfocitos TCD8 efectores, como hemos visto. Entonces, de tal manera que nos va a permitir prevenir la pérdida fetal. Otro de los puntos es la disminución de la actividad del complemento. Como ya anteriormente se ha explicado, este complemento es uno de los principales sistemas efectores en la inmunidad humoral, así como el mecanismo importante también en la inmunidad innata, ¿no? Este complemento va a ser activado por varias vías, como se ha dicho, la vía alternativa, la vía clásica, la vía de las lectinas, como también está plasmado en esta imagen.
¿Qué es lo que pasa? El trofoblasto expresa reguladores del sistema de complemento para que la gestación tenga éxito, ¿no es cierto? Va a existir, por ende, tres mecanismos por las que se va a poder inhibir la cascada de complemento. El primero es la proteína cofactor de membrana, MSP o CD46. El segundo es el factor acelerador del consumo, DAF o CD55. El tercero es el inhibidor del complejo de ataque de membrana o CD59. Este primer mecanismo, ¿cómo funciona? Va a interaccionar con el complemento C3b y C4b y bloquea la unión de los anticuerpos al complemento. El segundo mecanismo nos dice que va a aumentar la velocidad de la difusión de las convertasas de C3 y el tercer mecanismo nos dice que va a bloquear la unión de C9 y así impide la formación del CAM, ¿no? Del complejo activador de membrana. Se ha realizado un experimento en la que se ha comprobado que la supervivencia de fetos de ratas depende de la expresión de un factor inhibidor de complemento o también llamado proteína reguladora de complemento, CRY. ¿Y qué se ha visto? Cuando se expresa este CRY, si se expresa, la rata va a tener sus crías, pero si se inhibe este CRY, esta proteína reguladora de complemento, la rata no va a tener ninguna cría, incluso aquellas crías que ya han sido sinérgicas con la madre también no van a nacer. El mecanismo efector es el depósito de complemento en sí, en este caso en las ratas el complemento C3. ¿Por qué? Porque se ha sabido comprobar en este experimento también que si hay madres con déficits del complemento C3, no ocurre la pérdida fetal a pesar de haberles bloqueado la expresión de esta proteína reguladora de complemento, CRY, ¿no es cierto? Entonces, además de ello, también se ha comprobado que no solamente eh, implica la expresión de este CRY, sino también tiene que acompañarse de la producción adecuada de IDO, porque si se administra su inhibidor de esta IDO, el resultado es inflamación local, se ha visto también que hay depósito de complemento, hay necrosis hemorrágica y también la pérdida fetal finalmente, ¿no? Se habla también de la anexina 2. Esta anexina 2 es una glicoproteína de membrana que es secretada por la placenta y se une a los fosfolípidos que tengan carga negativa. Ahora, ¿cuál es su función de esta anexina 2? Es inhibir parcialmente la proliferación de las células inmunes. Al inhibir esa proliferación de estas células, pues va a llevar a una disminución de la síntesis de las inmunoglobulinas G y las M. ¿Por quién? Por las células B, que están dentro de este grupo de células, ¿no? Hay que, hay que citar el papel de las hormonas en la inmunomodulación durante el embarazo. Eh, qué hormonas se ha visto que intervienen en el embarazo? Son el estradiol, la progesterona, el SP1 o también llamado proteína placentaria específica del embarazo. Estos van a ayudar a la tolerancia materna a promover la respuesta de TH2 sobre el TH1. Entonces, ¿quién predomina en el embarazo? La acción de la respuesta TH2, ¿no? Ahora, también se habla de un factor inhibidor de leucocitos, también LIF. Este factor inhibidor es sintetizado y secretado por el endometrio materno y células estromales, ¿sí? Es importante recalcar que el receptor es necesario para la implantación y diferenciación y crecimiento del trofoblasto. ¿Quién va a estimular la secreción de este LIF? Se ha visto que intervienen las interleucinas como 1, la 4, la 12, el interferón gamma y la progesterona, precisamente esta progesterona que forma parte de esta inmunomodulación hormonal. La progesterona es necesaria para el mantenimiento del embarazo y para eso su producción en el cuerpo lúteo es estimulada por la interleucina 6 y la interleucina número 4. Frente a
Los linfocitos van a segregar una proteína que tiene un efecto inhibidor directo sobre la acción citolítica de las células natural killer. Por otro lado, las concentraciones de progesterona son suficientes para inhibir el sistema inmune localmente en el útero y en la placenta. En el sincito trofoblasto, ¿qué va a hacer la progesterona? Va a favorecer la producción de citoquinas TH2 y junto con las catecolaminas y las prostaglandinas va a inducir la producción de interleucina 10. Por otro lado, los estrógenos hacen que el endometrio produzca interleucinas quimiotácticas que van a hacer que los macrófagos migren hacia la interfase materno-fetal. Finalmente, los cambios en la celularidad de la decidouterina. Recordemos que la decidouterina eh, tiene como función la protección de los tejidos maternos de la invasión trofoblástica, la nutrición del embrión, su aislamiento y protección inmunológica del embrión y de la madre. Entonces, alrededor del día 20 a 30 post-fecundación, aproximadamente el 40% de las células residuales van a ser leucocitos, el 30% son linfocitos granulosos grandes y el 22% son macrófagos. Estos linfocitos granulosos grandes solo se encuentran en el útero y se originan en la médula ósea y pertenecen a una línea de células que son las células natural killer. Estas son predominantes, llegando a su máximo al final de la fase secretora. Tienen un fenotipo distintivo, su CD56. La infiltración por estos LGL aumenta por acción de la progesterona, de la interleucina 15 y la prolactina, que es producida por las células del estroma. Están en íntimo contacto con los aloantígenos fetales en el espacio intervelloso, interviniendo en la modificación de la vasculatura uterina y protegiendo de los microorganismos a la interfase materno-fetal gracias a las enzimas que tienen, ¿no? Sus enzimas proteolíticas, y a la secreción de citoquinas también inflamatorias. Su distribución es predominantemente alrededor de las glándulas, formando colonias celulares típicas, y también están cerca del epitelio luminal, donde de las arterias espirales. Ahora, hay otro gran grupo de células que son los macrófagos y tienen un efecto antiinflamatorio, producen IDO y previenen la activación de los linfocitos T. Son CD14 positivos y se ven atraídos por los factores de crecimiento segregados por el endometrio bajo la influencia estrogénica. Se distribuyen a lo largo del estroma de la decidua y se observan en grandes cantidades alrededor de la pared vascular. Entonces, esas son las características básicamente de los macrófagos y los linfocitos granulosos grandes, ¿no? Que son las células que predominan en la decidua a partir de esta etapa. La literatura más reciente en torno a la inmunología del embarazo indica que se necesitan diferentes componentes del sistema inmune actuando en conjunto para suprimir la respuesta inmune materna contra los aloantígenos fetales y que dichos componentes son particularmente esenciales durante los primeros días de gestación previo al periodo de implantación. Adicionalmente, la respuesta inmune que puede generarse frente a patógenos durante el embarazo es importante para proteger tanto a la madre como para el feto, lo que finalmente permitirá lograr una gestación exitosa.